Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la música como arma de guerra y de tortura. Yo soy Kenneth Martínez. Y yo soy Carlos Quesada. Primeramente, en cuanto a la introducción, la música a través de los años ha sido especialmente utilizada como un medio recreativo e incluso educativo, pero resulta difícil creer que a esta herramienta se le pueda dar un peligroso uso en la población de muchos países. Y a pesar de que muchas personas desconocen esta situación, es importante informar a la población mundial para que se den cuenta de la realidad actual, en donde se utiliza algo que como primera intención parece inofensivo, pero en la vida real de muchos países conflictivamente activos es utilizada como arma de guerra y tortura. En cuanto a la justificación, esta investigación es un primer intento para entender la lógica cultural y militar en la que está basada el uso contemporáneo de la música como arma en la tortura y en la guerra, ya que es parte de la realidad mundial. Además de recalcar la importancia de informar a la población de la realidad bélica en la que viven muchos de los países. El desarrollo de la investigación estará enfocado en el trasfondo, el contexto y la historia en la que la música es utilizada como arma de guerra y tortura. Además de algunos de los muchos países que la utilizan con tales fines, se investigará acerca de las consecuencias directas que tiene para el ser humano y cómo afecta esto a corto y a largo plazo. En cuanto a las armas sonoras, su historia como arma y tortura, primeramente se encuentra como arma. Actualmente el uso del bombardeo acústico se ha vuelto una práctica estandarizada en los campos de batalla de Irak y bombardeo. Sin embargo, en 1989, por primera vez, las tropas de los Estados Unidos utilizaron como fuerza de ataque música a alto volumen con el fin de hacer rendir al entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega. Posteriormente, se da el primer contrato de este tipo de armas, de las armas sonoras, que se firmó el 18 de noviembre de 1998, autorizando a la ya desaparecida Cynetics Corporation a producir un rayo de alta precisión de infrasonido, es decir, ondas de vibración de menos de 100 Vps, diseñado para producir efectos que pueden ser desde incapacitantes hasta letales. Posteriormente, en 1999, Maxwell Technologies patentó el Hypersonic Sound System, el sistema hipersónico de sonido, otro aparato de alta precisión diseñado para controlar multitudes hostiles o neutralizar secuestradores. El mismo año, Primex Physics International patentó tanto el Acoustic Laser, que produce ondas de impulso repetitivas de dirigibles desde una distancia de 50 pies, y el generador acústico de descarga de arco secuencial, que produce ondas de sonido impulsivo de alta intensidad por un medio puramente eléctricos. En cuanto a la música como tortura, con respecto a las torturas se puede ubicar el uso de la música en la interrogación de detenidos en la guerra contra el terrorismo. En mayo de 2003, la BBC informó que el ejército estadounidense utilizó canciones como Enter Sandman de Metallica y I Love You de Barney el Dinosaurio Morado en las interrogaciones de detenidos iraquíes, repitiendo las canciones una y otra vez a alto volumen dentro de contenedores de transporte, a fin de obtener información de su beneficio para la guerra. En los años 50, los contratos de investigación se concentraron en tres áreas. Primeramente, el gobierno canadiense financió investigación en la Universidad de McGill, que exploraba el impacto devastador de la privación sensorial y la manipulación sensorial, del ruido continuo, del aislamiento sonoro, de la desorientación temporal y del suministro de comidas y bebidas de forma errática. Como segundo punto, la CIA financió estudios en Cornell y Yale sobre los efectos del dolor autoinducido, que posteriormente incluiría las posiciones de estrés y escenarios que provocarían la humillación personal, sexual o cultural. Finalmente, como tercer punto, la CIA financió investigaciones en Yale sobre la capacidad de las personas ordinarias para causar dolor letal a otros. ¿Cómo afecta nuestro cuerpo? Implicaciones. Facundo Manes habla en la revista El País de que todos los estímulos dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, es decir, aquel sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Los estudios demuestran activación ante los estímulos mencionados, que revelan un importante solapamiento entre las áreas, lo que sugiere que todos activan un sistema en común. Asimismo, Facundo Manes describe de la siguiente manera los mecanismos neuronales de percepción musical. Una vez que los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria.
Estos impulsos viajan a redes distribuidas del cerebro importantes para la percepción musical, pero también al almacenamiento de la música ya escuchada. La respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por lo que se ha escuchado anteriormente, dado que el cerebro tiene una base de datos almacenada y proporcionada por todas las melodías conocidas. En cuanto a los ejemplos históricos de estos casos, se encuentra primeramente un famoso, La Naranja Mecánica. La película de Kubrick es una de las obras maestras de la historia del cine, en la que el tema tortura y reeducación están presentes, utilizando la música como eje principal. Otro ejemplo famoso es en el año 1933, cuando el pianista y compositor Rezo Ceres compuso Gloomy Sunday, una canción que pasó a la historia por hechos macabros, ya que era tal tristeza que evocaba la canción que inclusive a muchos les llevó al suicidio. Se habla de casos en los que se encontraron el cuerpo mientras seguía sonando la canción en un tocadiscos. La causa de los suicidios es desconocida, pero lo cierto es que estos se enmarcaban en situaciones sociales y económicas difíciles, que definitivamente llegaron a perjudicar. Por último, se encuentran los suicidios en Pokémon Rojo. Este consiste en un creepypasta que narra que todos y cada uno de los casos registrados, los padres de los niños fallecidos apuntaron que sus hijos jugaban día y noche a Pokémon. Todo ocurría por una canción de un sitio del videojuego llamado Pueblo Lavanda, la cual contenía momentos de alta intensidad en los tonos que solo podían ser oídos por los niños, sonidos estridentes y agobiantes que causaban dolores de cabeza que desembocaban en fuertes migrañas, seguidas por insomnio e irritabilidad. A pesar de la cruda sintomatología, su adicción al videojuego no cesó. La incapacidad para conciliar el sueño acarreó cuadros de sangrado nasal, náuseas y vómitos, y finalmente cuadros depresivos que culminaron en la muerte. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, primeramente, el concepto de arma acústico surge por primera vez en 1989, cuando las tropas de los Estados Unidos utilizaron como fuerza de ataque música a alto volumen con el fin de hacer rendir al entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega. Como segundo punto, Syntex Corporation produjo un rayo de alta precisión de infrasonido, es decir, ondas de vibración de menos de 100 bps diseñados para producir efectos que pueden ser desde incapacitantes hasta letales. Como tercer punto, la música libera dopamina en el cerebro, como también lo puede hacer la comida, la copulación o los estimulantes como lo son las drogas. Posteriormente, los estudios demuestran activación ante los estímulos que dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, que revelan un importante solapamiento entre las áreas, lo que sugiere que todos activan un sistema en común. Y por último, el ejército estadounidense utilizó canciones como Enter Sandman de Metallica y I Love You de Barney el dinosaurio morado en las interrogaciones de detenidos iraquíes, repitiendo las canciones una y otra vez a alto volumen dentro de contenedores de transporte, a fin de obtener información de su beneficio para la guerra. Gracias por su atención.